voy a compartir contigo 7 duras verdades. 7 verdades que, si las interiorizas, podrían arreglar gran parte de lo que sientes que está roto en tu vida. Pero antes, una advertencia. No son verdades cómodas, ni frases bonitas para una taza de café. Son de las que duelen un poco. Como dijo el escritor David Foster Wallace, la verdad te hará libre, pero no sin antes acabar contigo. Si estás aquí es porque intuyes que las soluciones fáciles ya no te sirven. Así que, empecemos. Me llamo Javier y quiero ser claro desde el principio. No soy un gurú ni un psicólogo con todas las respuestas. Soy simplemente alguien que, como quizás tú, se ha pasado mucho tiempo pensando en las contradicciones de la vida, no desde los libros, sino desde la propia experiencia. Y hoy quiero compartir el patrón más importante que he encontrado. Hay un único fallo en nuestro sistema operativo mental, un error de base que todos compartimos y que, de forma silenciosa, es la causa raíz del 99% de nuestras peores decisiones, nuestros prejuicios más tóxicos y nuestros conflictos más dolorosos. No es algo obvio, de hecho, nuestra mente trabaja activamente para ocultárnoslo. Pero entenderlo es el primer paso para dejar de sabotearnos, para dejar de tropezar una y otra vez con la misma piedra. La primera verdad es sencilla. Todo en la vida es una contrapartida. Cada beneficio tiene un coste. Cada elección implica una renuncia. Entendemos esto perfectamente en transacciones simples. Sabes que si quieres ese café de especialidad que huele increíble, tienes que pagar 10 euros. El beneficio es la cafeína y el sabor. El coste es el dinero. La primera verdad es sencilla. Todo en la vida es una contrapartida. Cada beneficio tiene un coste. Cada elección implica una renuncia. Entendemos esto perfectamente en transacciones simples. Sabes que si quieres ese café de especialidad que huele increíble, tienes que pagar 10 euros. El beneficio es la cafeína y el sabor. El coste es el dinero. Fácil. Pero fracasamos estrepitosamente cuando las contrapartidas son más complejas, cuando afectan a nuestra vida, a nuestra identidad. Imagina que conoces a Rocco, un vendedor de cocos en una playa paradisíaca, y fantaseas con dejarlo todo, tu trabajo, tu ciudad, tu vida, para irte a vivir con él. El beneficio es claro, la fantasía romántica, el sol, la vida sencilla, pero ¿y el coste? El coste es la pobreza, los mosquitos, el aburrimiento, una sanidad precaria, que tus hijos quizás te odien por haberles arrancado de su mundo. En estas decisiones vitales, de repente se nos olvida que el coste existe. Y esto nos lleva a la segunda verdad, que es la más importante de todas. Nuestra mente está diseñada para negar que esas contrapartidas existen. ¿Por qué hacemos esto? La respuesta la intuía ya Freud hace un siglo, con su concepto de disonancia cognitiva. Imagina tu cerebro como un director de orquesta un poco perezoso. Su principal objetivo no es crear la música más bella, sino mantener la paz y el silencio en el foso. La disonancia cognitiva es el ruido insoportable de dos instrumentos tocando notas opuestas al mismo tiempo. Un violín que toca una melodía alegre que dice ¡qué placer, qué bien se siente!, mientras un violoncelo toca una nota grave y ominosa que dice «pero esto te está destruyendo a largo plazo». Sostener esas dos ideas, coste y beneficio, a la vez, es agotador, genera ansiedad, es un ruido mental insoportable. Y ante ese ruido, nuestro director de orquesta perezoso toma la salida fácil. Expulsa al violonchelo de la orquesta, rompe su partitura y finge que nunca ha existido. Eso es exactamente lo que hace un fumador cuando, ante la evidencia de que el tabaco mata, se encoge de hombros y dice «de algo hay que morir». No está siendo un filósofo estoico. Está, desesperadamente, buscando el silencio mental. Está eligiendo el delirio para apagar la ansiedad de la verdad. Está negando el coste para poder disfrutar del beneficio sin conflicto. Y todos, absolutamente todos, hacemos esto en algún área de nuestra vida. Pero esta negación no ocurre en el vacío. Tiene una consecuencia directa y terrible en cómo vemos el mundo y, sobre todo, en cómo tratamos a los demás. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Esto nos lleva a la tercera verdad.
Culpamos a otros por los costes y nos atribuimos a nosotros todo el mérito de los beneficios. Si hemos decidido que nuestra elección es todo beneficio y hemos borrado mentalmente el coste, ¿a dónde va ese coste cuando aparece en la realidad? Porque siempre aparece. La respuesta es simple: lo proyectamos hacia afuera. Lo convertimos en culpa de otro. El que quiere la libertad de ser un espíritu libre, pero se queja amargamente de la soledad y la falta de apoyo, culpando a los demás de ser poco comprensivos. El que elige una carrera profesional súper exigente y luego culpa a su pareja de no entender por qué nunca está en casa. Quieren el beneficio de su elección, pero le endosan el coste a otro. Este es un sesgo psicológico perfectamente documentado. El sesgo actor-observador. Cuando yo me salto un semáforo en rojo es porque tengo una emergencia, una razón justificada. Cuando tú te lo saltas, eres un psicópata irresponsable que pone en peligro a la sociedad. Mi coste está justificado, el tuyo es un fallo moral. El cómico George Carlin lo resumió brillantemente. ¿Nunca te has dado cuenta de que cualquiera que conduce más lento que tú es un idiota y cualquiera que va más rápido es un maníaco? En nuestra mente, nosotros siempre vamos a la velocidad perfecta. Los demás están equivocados. Esta mentalidad es la semilla de lo que llamamos sentimiento de merecimiento, entitlement. Es la creencia delirante y profundamente infantil de que mereces todos los beneficios de la vida sin aceptar ninguno de sus costes inherentes. Es la raíz de la mentalidad de víctima. Es el llanto de quiero el pastel y a la vez comérmelo. Es, en esencia, la negación a madurar. Entonces, si estamos programados para negar la realidad, culpar a los demás y vivir en este autoengaño, ¿estamos condenados? ¿No hay salida? Sí la hay, pero no es la que nos han vendido. No se trata de añadir más información, más hábitos o más afirmaciones positivas. Se trata de quitar. Y esto nos lleva a la cuarta verdad. El verdadero enemigo del crecimiento no es el estancamiento, sino el delivio. El desarrollo personal no es más que una larga y valiente guerra contra nuestra propia mierda, contra nuestros autoengaños. Y para esta guerra necesitas una herramienta clave y un cambio de mentalidad. La herramienta es esta. Deja de proponerte cambiar tu vida. En su lugar, proponte hacer experimentos. La idea de cambiar es paralizante. Implica una presión enorme, un juicio de valor sobre tu yo pasado y un miedo atroz al fracaso. Un experimento, en cambio, es diferente. Un experimento no puede fallar. Un experimento solo puede generar datos. Su único propósito es darte información real y personalizada sobre los costes y beneficios de una acción para ti. No voy a dejar de beber para siempre. Eso es abrumador. Experimento. Voy a estar 30 días sin beber alcohol y voy a llevar un diario sobre cómo me siento, cómo duermo, cómo socializo. Hipótesis. Mi ansiedad disminuirá. Al final de los 30 días analizaré los datos y decidiré. Aquí tienes otros ejemplos. 1. Un experimento social. Hipótesis. Si escucho más y hablo menos de mí, mis conversaciones serán más profundas. Experimento. Durante una semana, en cada conversación, mi objetivo principal será hacer preguntas y entender al otro, limitando mis propias historias al mínimo. Recopilación de datos. Al final de cada día, anotaré cómo me sentí y cómo percibí la reacción de la otra persona. Análisis. ¿Me sentí más o menos conectado? ¿Fue agotador o energizante? 2. Un experimento de productividad. Hipótesis. Si hago lo más importante primero, mi día será más productivo y menos estresante. Experimento. Durante 5 días laborables, dedicaré los primeros 90 minutos de la mañana, sin interrupciones, a mi tarea más importante, antes de mirar el correo o las redes sociales. Recopilación de datos. Mediré mi progreso real en esa tarea y mi nivel de estrés al final del día. Análisis. ¿El coste de no estar conectado por la mañana compensa el beneficio del avance? 3. Un experimento de relaciones.
Hipótesis: mi relación con cierta persona me drena más energía de la que me aporta. Experimento: durante 2 semanas no iniciaré contacto con esa persona y observaré mi estado de ánimo. Recopilación de datos: anotaré cuántas veces pensé en esa persona y cómo me sentí, aliviado, culpable, solo. Análisis: ¿qué me dice este vacío sobre el coste real de esta amistad? Un experimento te quita la presión del resultado y te enfoca en el proceso de descubrir la verdad, tu verdad. Pero, ¿qué verdad buscamos? Y aquí entra el cambio de mentalidad, la quinta verdad. Todas las contrapartidas causan dolor, pero las malas contrapartidas causan sufrimiento. Hay una famosa alegoría budista sobre los 2 flechazos. Imagina que vas caminando y de repente una flecha te hiere en el brazo. Eso es el primer flechazo. Es el dolor, es inevitable, es parte de la vida. Puede ser un despido, una ruptura, una enfermedad, el esfuerzo de entrenar, el sacrificio de estudiar. El sufrimiento es el segundo flechazo. Es la flecha que tú mismo te clavas justo al lado de la primera. Es la narrativa que construyes alrededor del dolor. ¿Por qué a mí? No es justo. Esto no debería estar pasando. Soy un fracasado. Este segundo flechazo es opcional. Es el resultado de no aceptar el coste inevitable de estar vivo. El objetivo de tus experimentos no es encontrar una vida sin dolor. Eso es imposible. El objetivo es encontrar tu primer flechazo preferido. Es encontrar qué tipo de dolor estás dispuesto a soportar e incluso a abrazar, a cambio de un beneficio que te importa profundamente. Esa es tu ventaja competitiva. Chris McKean es un guitarrista ganador de varios premios Grammy. Cuando le preguntan por su secreto, él se ríe. No hay secreto. Él simplemente amaba el coste. Amaba el dolor de practicar 8 horas al día, hasta que sus dedos sangraban. Para él, ese primer flechazo no era una tortura. Era el camino. Disfrutaba del coste necesario para obtener el beneficio de la maestría. Por curiosidad, ¿cuál es esa lucha o primer flechazo que secretamente disfrutas en tu vida? Déjame saberlo en los comentarios. Esto los lleva a una conclusión más profunda y a menudo más oscura. La sexta verdad: cuanto mayor sea el coste negativo que estés dispuesto a soportar, mayor será el beneficio que obtendrás. Pero el coste más grande no es el que piensas. Todos conocemos la historia de Arnold Schwarzenegger. La lección obvia es que si entrenas 5 horas al día como un maníaco, te conviertes en Mr. Olympia. El coste, entrenamiento brutal, es proporcional al beneficio. Cuerpo escultural. Pero esa no es la lección importante. La lección profunda, la que nadie cuenta, es sobre el verdadero coste que pagó Arnold. Al elegir ser el mejor culturista del mundo, tuvo que renunciar a miles de otras vidas posibles. Tuvo que renunciar a ser un amigo presente, un buen esposo en esos años, una persona con tiempo para otros hobbies, un hombre que podía disfrutar de una comida sin calcular las proteínas. El verdadero coste fue la pérdida de su identidad. Para convertirse en esa versión de sí mismo, tuvo que matar y hacer el duelo por todas las demás versiones. El crecimiento real no es una adición eufórica de nuevas cualidades. Es, muy a menudo, un acto de sustracción dolorosa. Es un duelo por tu yo anterior. Piensa en el momento en que una persona se convierte en madre o padre. Es una alegría inmensa, la llegada de un nuevo y profundo propósito. Pero, en el silencio de las 3 de la mañana, mientras mecen a un bebé que no deja de llorar, ¿no hay también un pequeño fantasma en la habitación? ¿El fantasma de la persona que eran antes? La persona que podía coger un vuelo improvisado un fin de semana, la que podía dormir hasta el mediodía del domingo, la que solo tenía que preocuparse por sus propios sueños. Amar profundamente a tu hijo no significa que no puedas sentir la punzada de la pérdida de esa libertad. De hecho, permitirse sentir ese duelo, reconocer ese coste inmenso, es lo que permite abrazar la nueva identidad por completo, sin resentimiento. Tienes que despedirte de quién eras para poder dar la bienvenida a quien te estás convirtiendo. Es un funeral y un bautizo, todo a la vez. Y esto nos lleva a la última y séptima verdad. No existe una vida equilibrada.
La idea del equilibrio entre trabajo, amor, salud, amigos y ocio es quizá el delirio más seductor y destructivo de nuestra cultura. Intentar tenerlo todo en perfecto balance es una receta garantizada para la mediocridad y la frustración. Es querer todos los beneficios sin aceptar ningún coste. La vida no se trata de equilibrio. Se trata de elegir deliberadamente en qué área de tu vida vas a ser desequilibrado, en qué vas a especializarte, qué coste vas a asumir con orgullo. Porque la peor contrapartida de todas, la que te condena a una vida de arrepentimiento silencioso, es negarte a aceptar las contrapartidas. Esta filosofía, esta aceptación radical de la responsabilidad, no es nueva. Fue forjada en el fuego del siglo XX por los grandes pensadores que sobrevivieron a sus horrores. Viktor Frankl, en los campos de concentración de Auschwitz, descubrió que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad de elegir su actitud ante un conjunto de circunstancias. Descubrió que el sentido no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en el sufrimiento elegido, en el coste que decidimos asumir. Jean-Paul Sartre, como prisionero de guerra, entendió que estamos condenados a ser libres, que nuestro mayor miedo no es el fracaso, sino nuestra propia libertad, porque implica una responsabilidad total sobre nuestras elecciones. Pero quizás quien mejor lo encarnó fue Carl Jung. Durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgó su vida y su reputación trabajando como espía para los aliados contra los nazis, un hecho que mantuvo en secreto durante décadas. Después de la guerra, fue acusado falsamente de ser simpatizante nazi y nunca se defendió públicamente. Aceptó el coste de la calumnia como parte del precio de haber hecho lo correcto en silencio. Él entendió la verdad última, la que resume todo este viaje. Y es con sus palabras que quiero terminar. No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Y ahora te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es ese sacrificio, ese desequilibrio que has elegido conscientemente en tu vida? Me encantaría leerte en los comentarios. Si este tipo de reflexión profunda es lo que buscas, considera suscribirte. Es la única forma en que puedo seguir creando este espacio para pensar juntos.